Buenas, buenas, les presento a Yanni. Yanni es nuestra primer servidora. Qué emoción, ¿no? Ya oír de alguien que sirve en un ministerio es algo impresionante. Aquí te añado conmigo, Yanni. Voy a solicitar que actives tu audio, Yanni. Ahí está la solicitud. ¿Cómo estás? Otra vez te la solicito, si es necesario. Ahí está, Ah, ahí está. ya. Bien, ¿Cómo estás? gracias. Qué bueno, princesa. Yanni, dinos tu edad para que la gente sepa. 14 años. Los millones y millones de personas que van a ver este video, ¿qué les vas a decir hoy? A tus 14 años, ¿qué mensaje les darías? Pues Dios siempre, aunque parezca que no, siempre está ahí y siempre atrás de todo lo que pasamos hay un propósito y cada uno de nosotros tiene un propósito, pero si no hacemos cosas para cumplir ese propósito, no es como que Dios va a llegar y va a decir, ay, sí, empiézalo a cumplir y yo te jalo y yo te llevo, tú también tienes que buscar a veces y ya. No, me encanta, Yanni, no, ¿cuál y ya? Se lo dijiste demasiado digerido, demasiado fácil se oye para el resto de la población. Pero ¿sabes qué me encanta? Me encanta ver una juventud diferente a la mía. Una juventud que sí es posible llegar a los pies de Cristo desde la temprana edad. Te felicito, Yanni. Yanni va a estar cantando el día de hoy, así que espero que lo disfruten. Ella va a ser nuestro espacio de alabanza. Por fin van a dejar de verme y escucharme. Entonces, pues, ¿qué te parece si oramos juntos, Yanni? ¿Te parece? Sí. Vamos a abrir esta sesión. Señor, gracias te damos, Padre. Bendecimos tu nombre y nos ponemos a tus pies. Yo te pido, Señor, que cualquier persona que escuche el mensaje de tu voz no se quede sorda, Señor, sino que abra sus oídos y pueda entender el mensaje de la salvación que tienes para nosotros. Porque tú nos diseñaste desde antes de la fundación del mundo y nos has dado un propósito. Ayúdanos a cumplirlo conforme a la imagen de tu semejanza, Señor, y ayúdanos a ser, Señor, servidores tuyos. Bendigo la vida de Ollani, Señor, en este primer ministerio que está empezando. Realmente no sabemos, yo no conozco, Señor, el final de su trayectoria. No sé qué tanto va a servirte, Señor, pero mientras esté en mis manos, me gustaría impulsar jóvenes, Señor, que estén dispuestos a servirte y que tengan esta necesidad, este anhelo tuyo, Padre. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Y personalmente, Oyani, quiero felicitarte por esto que acabas de hacer. Yo le pedí formalmente a Oyani si podía cantar y dijo, sin problemas, sin miedo al éxito, papi. Así me respondió, no entendí exactamente a qué se refería. Pero agradezco tu participación, ya la estaremos escuchando, así que sin más preámbulos, voy de regreso, elimino tu destacado y voy de regreso a lo que nos traje. Así que, ¿qué les parece? Sin más preámbulos, empezamos con nuestra alabanza del día de hoy. Abre tu corazón y adórale con todas tus fuerzas al Señor. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Derrámale tu corazón al Señor. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas,
tus ojos, ahí donde estás, díselo. Dile lo que quieres decirle. Ponte a cuentas con él. Este es tu momento íntimo. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Señor, tú nos recibes siempre en casa, papá. Y que queremos saber de tu amor y háblanos con toda serenidad. En el nombre de Jesús, Padre Santo. Amén y amén. Qué bendición, la verdad, escuchar esta voz Dice la Biblia que Dios no busca a los preparados, Dios busca a los dispuestos. Dios no te busca cuando estás listo, sino te busca cuando estás dispuesto a hacer. Y cuando alguien tiene este llamado, la verdad es que me llena el alma y me colma de bendiciones escuchar que estamos hablando de lo mismo. Así que vamos a empezar nuestra lectura donde nos quedamos. Íbamos en Juan 3 y nos quedamos en el verso controversialísimo de Juan 3:16, que dijimos, esto ya cae en un clásico, ¿no? El clásico Juan 3:16, que habla del amor de Dios hacia los hombres a través de la persona que es Él, ¿no? Entonces eso está increíble. Hoy vamos a ver Juan 3, verso 17 al 21. Así que si tienes tu Biblia, ábrela. Si no tienes Biblia, no te preocupes. Por favor, mándame un mensaje de tu dirección y yo con gusto te regalo una. No tengo ningún problema en regalar Biblias. Es de las cosas que más me gusta hacer. Así que si no tienes Biblia, no te preocupes, que yo te la invito. Yo te invito a tu Bible. Bueno, les voy a compartir pantalla para que vayamos juntos. Así que vamos a Juan 3, versículos 16 al 21. Voy a retomar el que ya leímos, no lo voy a repasar mucho. Contexto anterior, por si no has entrado, es que venimos de un tema de nacer de nuevo, que significaba, fue una conversación que tuvo Nicodemo con Jesús, y Nicodemo fue un hombre, vamos a ponerlo así, cristiano de nombre. Él decía ser de Cristo, pero resultó ser que no le conocía, pues él no conocía la característica de un verdadero cristiano, que es la necesidad de volver a nacer. Si quieres ser parte del reino de Dios, tienes que nacer en el reino de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos explica aquí? Vamos a dar lectura a Juan, capítulo 3, versículos 17 al 21. Voy a retomar el 16 por si te lo perdiste. Así que vamos para allá. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque aquel que hace lo malo
aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Señor, pongo este tiempo en tus manos. Háblanos y guíanos a través de este momento. Y Padre, penetra, Señor, con esa espada doble filo que es tu palabra y discierne las intenciones de nuestros corazones. Revela, Señor, tu identidad en nuestra característica, Señor. Queremos conocer de tu amor en estos textos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a empezar en el verso 17, porque el verso 16 ya lo estuvimos estudiando. Dice, fíjate que Dios amó al mundo de esa manera tan grande que envió a su unigénito Hijo para que todo aquel que en él creyere no se pierda y pueda tener la vida eterna, porque no vino Dios, porque Dios no lo envió para condenarnos. Y aquí viene una paradoja bien importante. Dios no envía a Jesús para que Jesús nos condene como lo que somos, unos pecadores, sino al contrario, para que el mundo sea salvo por medio de él. ¿Qué es lo que está queriendo decirnos Dios en este pasaje tan significativo y que es muy revelador? ¿Y por qué digo que es revelador? Porque va a cambiar tu perspectiva y tu panorámica de la vida. Jesús revela que el corazón de Dios, al enviar a su Hijo Jesús, es para salvación y no para condenación. Si le pusiéramos un sinónimo, sería es para un rescate, es para una esperanza, es para una sanidad del mundo a través de él. De hecho, algunos hombres van a ser condenados y esto es horrible. ¿Sí me explico? Porque puesto que vino Cristo, ¿sí me explico? En el verso 19 lo aclara, más adelante lo vamos a estar leyendo, va a traer condenación. Pero el propósito de la condenación de Jesús no es que seamos condenados, sino que seamos salvos. ¿Sale? Vamos a ponerle un poquito de texto al contexto. ¿Qué pasa cuando yo digo que la gente confunde la misericordia de Dios con una misericordia hiperpermisiva? Ahí te va. La misericordia hiperpermisiva es la creencia de la gente de pensar de que Dios no tiene a gente como justa y gente como injusta. Vamos a ponerlo en otras palabras. Dicen, ok, Dios es bueno, Dios no me puede mandar al infierno. Pero aquí está la paradoja. También es justo. Entonces, en su justicia, Él no puede dar el mismo premio a dos personas que actuaron de maneras diferentes. Voy a dar un ejemplo de la justicia humana. Si tú, hombre, actuaste bien y tus riquezas fueron hechas por causa de una buena ordenanza, tus riquezas puedes disfrutarlas. Pero dice la ley del hombre que si tus riquezas fueron hechas por bienes mal hechos, como por ejemplo traficantes, cualquier cosa que sea desordenada a la ley humana, debes de pagar condena por esto. Esto es justicia humana, natural, conocida. ¿Tú crees que el ser más justo, en lo justo habido por toda la eternidad, va a condenar y va a dar premios de la misma manera a todas las personas? Eso es la confusión más grande de la gente. La gente confunde la misericordia de Dios con hipergracia, es decir, una gracia tan desmedida que no importa lo que hagas, Dios te va a tener siempre con él, ¿no? Y la realidad no es esa, la realidad tiene que ser dicha con todas sus palabras. La realidad es que aquellos que no pidan perdón en arrepentimiento serán aquellos que se acreditarán la condena. Pero hay un punto, si Dios es fuente de pura bondad, ¿por qué puede condenar a la gente? Ok, vámonos por partes y vámonos quizá al verso 18 que nos va a traer mejor reflexión en este punto, porque no es así como te lo estoy planteando. Dice la Biblia que el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Y a qué se refiere este texto? Básicamente está explicando, y en Juan 3:16 lo explicaba, la oferta que él hizo fue, a ver, señores, ustedes, yo los amo, ¿entienden? Y porque los amo, ustedes hicieron algo que rompió una relación que teníamos de manera íntima que se llama pecado. El pecado rompe nuestra relación de intimidad,
y nos aparta, no nos permite continuar nuestro conjunto juntos, porque yo soy 100% santo y ustedes son totalmente manchados. Pero los amo mucho. Así que no importa lo que hayan hecho como niños rebeldes, yo les voy a dar una salida. La salida será que enviaré a mi hijo, el cual pagará con su sangre la deuda que ustedes tienen conmigo. Es más, no la tenemos con Dios, la tenemos por el pecado hacia con Dios. Porque Dios no odia al pecador, sino el pecado por lo que el pecado produce en la gente. El pecado es causa de muerte, destrucción, y es lo único a lo que se dedica el pecado. Piénsalo desde donde lo veas. Voy a empezar ejemplos prácticos para que seamos más radicales. El primer ejemplo práctico, la prostitución es un pecado, una desviación de lo sexual, es notoriamente pecado. Hay pecados notoriamente fáciles de ver. ¿Este pecado te va a traer destrucción? Claro. ¿Te va a traer muerte? Claro. Tabaquismo, ¿te va a traer destrucción? Sí. ¿Te va a traer muerte? Claro. Infidelidades, ¿te va a traer destrucción? Sí. Ve y correlaciona lo que el pecado le ocasiona a la gente. Y la pregunta es, ¿por qué la gente, si ocasiona tropiezos a causa del pecado, sigue pecando? Porque es placentero. Y ahí es donde está la traba. Pero Dios dice, ok, no importa lo placentero que quieras estar en tu pecado, voy a mandar a mi hijo para que él pueda redimirte de aquello que tú hiciste. Por lo tanto, la condena no es dada por Dios, sino la condena es autoasignada. Vamos a poner un ejemplo más práctico. Si estuviéramos en el juez cívico, en el juzgado de lo cívico, y yo hubiera matado a una persona, esa persona que yo maté, y el juez dictamina mi sentencia de 50 años, ¿dirías que el que me condenó fue el juez o fui yo bajo mis actos? ¿Sí me explico? La condena la trae por el acto de hacerse, no por el acto de condenarse. ¿Sí me explico? Tú no puedes regresar al Padre si no has nacido del cielo, eso ya lo vimos. Pero tampoco puedes establecer una relación de unidad si mantienes el pecado en tu vida, porque el pecado fue lo que te aparta de él. Así que un problema importante respecto a los que no creen que van a ir al infierno, o que el infierno no existe, o que Dios no es justo para determinar quién sí va al cielo y quién va al infierno, porque yo no puedo juzgar si tú vas a ir al cielo o vas a ir al infierno. Solo tú y Dios tendrán en comunión esa respuesta. Pero Él sí puede hacerlo, Él sí puede discernir por qué es la persona más justa, aún su injusticia es más justa que lo justo que nosotros podamos llegar a ser. ¿Sí me explico, no? Ahora, vamos a pensar en esto. Hay gente que piensa y dice, bueno, este texto claramente me está dejando fuera un grupo de personas importantes. El grupo de personas de aquellos que no conocieron de Cristo antes de morir. ¿Sí me explico? Y podríamos decir que esa es una charla quizá un poco más extensa, y no te voy a dejar más que una pequeña tarea. Si te interesa y te interesó este concepto, revisa Romanos 1 y Romanos 2. Estos dos capítulos van a hablarte, y el apóstol Pablo nos va a impregnar de qué pasa con aquellas personas que no recibieron el mensaje. Pero este texto no está hablando de esas personas. Este texto está hablando de aquellos que sí recibieron el mensaje, pero decidieron rechazar el mensaje. Voy a leerlo nuevamente. El que en él cree no es condenado. Quiere decir, por ende, que si crees es porque oíste. Pero si no crees, no es porque no oíste, es porque decidiste no creer. Entonces segregamos al grupo de personas que no han escuchado de Dios y dejamos al grupo de personas que sí lo han hecho y que han tomado la alternativa de no creer en él. Esas personas son las que se condenan a sí mismas porque no han creído en Cristo Jesús, en la de su sangre. Ese es el verdadero problema. De hecho, Juan al principio de sus textos, en el versículo 1, explica cómo el verbo es eterno. Dice que la eternidad de Dios está en una cápsula fuera del tiempo. Y está hablando de que el verbo eterno ya existía. Existía Dios, existía el Hijo y existía el Espíritu Santo. Existía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la eternidad. Entonces, si los hombres y las mujeres vivíamos bajo ese plan, nosotros deberíamos de saber que la condena no es a causa de él,
sino a causa de nuestras acciones. Una persona me dijo un día, oye, la verdad es que le fui infiel a mi esposa, ¿no? Llevo 3 años con otra mujer y creo que hasta tenía familia ya con la otra persona, ¿no? Y le dije, ok, lo primero que tienes que hacer, bro, arrepiéntete. No, arrepentido estoy, bro. Ahora que conozco de Dios y todo, estoy arrepentido. Estoy de acuerdo. Lo segundo que tienes que hacer es arrepentirte genuinamente, ponerte a cuentas. Díselo a tu esposa. No, bro. Oye, es que si se lo digo a mi esposa, me va a abandonar. Le dije, tu esposa no te va a abandonar por decírselo. Si te abandona, te va a abandonar por haberlo hecho. Y ahí es la confusión natural de la gente. La gente cree que Dios o tiene hipergracia y no los va a condenar, desconociendo que la condena ha sido cargada sobre ellos por ellos mismos. Y 2, hay gente que cree que aún estando en Cristo puede burlarse de él. Es decir, que aún habiendo conocido la verdad, decide pecar abiertamente y dejando de lado la condenación como parte de la heredad de Cristo. Cristo tuvo que morir para que tú no seas condenado y tú crees que ese sacrificio no representa absolutamente nada cuando claramente lo representa todo. Aquí es donde se hace verdad el amor de Cristo. Cristo tuvo que hacer un sacrificio máximo para que tú y yo pudiéramos tener una intimidad en comunión con Él. Y tú menosprecias este sacrificio diciendo no. Ahora, no estoy diciendo que tú lo hagas de este grupo. Estoy diciendo a aquellos que sí han escuchado del amor de Dios, porque realmente no es un relato histórico, como se piensa, ni mucho menos es un relato profético, ni mucho menos es un relato de amor, del amor que nos tiene Dios como creación y de lo mucho que ha sacrificado por nuestra desobediencia, nuestra rebeldía y nuestra iniquidad. Y algún día hablaremos de estas 3 fuentes que son el principal ingrediente para el pecado. Pero sabes, cuando habla el 19 de esta parte dice lo siguiente, y esta es la condenación. Es decir, vamos a ver de qué se trata esta condenación. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y aquí quiero ser muy práctico, ¿sale? ¿Quién de niño, levanten la mano ahí donde están, quién de niño, la verdad, le daba gusto o felicidad que su mamá o su papá lo regañaran? Así digan, no, hombre, yo a mí, que mi papá me regañara, me hacía lo más feliz del mundo. Literalmente a nadie, y el que la levante, por favor, arrepiéntase ahora mismo, ¿no? O sea, ya pa' pronto. A nadie nos gusta ser regañados y mucho menos exhibidos. Es algo de nuestra naturaleza. Por eso es que los hombres escogen las obras malas, porque Dios viene a decirte, hijo, estás obrando de manera incorrecta y te viene a dar un correctivo. ¿A quién le gusta eso? A nadie. Por eso es que la gente prefiere permanecer haciendo su obra mala sin que su papá, o como nosotros lo hicimos de jóvenes, cuando nuestro papá nos decía, me acuerdo de una historia, me vino a la mente una historia muy rápida y mi papá es testigo, creo, no me acuerdo si él la recuerda, pero literal estaba en los cables y yo metiéndole los dedos a los cables, ¿no? Al enchufe eléctrico, y mi mamá me dijo que no, que eso da toques. Pues obviamente, ¿qué vas a entender que te va a dar toques? Tú quieres saber qué pasa si los 2 dedos se juntan, ¿no? Y mi papá lo único que me dijo es, bueno, a ver, métele, pero métele bien los dedos, no le saques. Hasta que me di el riatazo, ¿no? ¡Ájale, no manches! ¿No? Y entonces me di cuenta de que mis papás me estaban tratando de proteger, pero mi entendimiento no me lo permitía, hasta el punto en el que lo experimenté. Y esto es lo que pasa en Cristo. Tú no sabes que estás condenado y no sabes lo que la condena va a traer a tu vida hasta que metas los dedos bien y estés en el infierno. Pero resulta que cuando estés en el infierno va a ser exageradamente tarde. Por eso este es el momento correcto de oír la voz de papá y decir, no hagas eso. No le metas los dedos al enchufe porque te vas a electrocutar. Es una advertencia clara. Dice la Biblia que Él se entregó. Hemos estado leyendo cómo Él tuvo que sacrificar parte de su esencia en la misma concepción de haberse convertido en el tiempo, en el espacio, en una persona. Transitar por la tierra
y entregarse a la cruz. No, estamos hablando de ese amor tan grande de soltar lo que Él es para transitar lo que nosotros somos. Y en ese amor y en ese entendido, te dice, ok, solo cree en lo que hice, porque lo hice por ti y serás salvo. Y aun cuando el requisito es así de grande contra lo que nosotros debíamos, porque la deuda era gigantesca, la verdad es que nos fue muy bien. Nos fue muy, muy bien. ¿Por qué? Porque la deuda del pecado es muerte, dice la Biblia. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esto significa que, ¿qué? Jesús vino al mundo para darnos una salida a la condena que ya cargábamos antes de que Él viniera. Y resulta un grupo de personas adicionales del cual te comento ahora. El grupo de personas que existió antes de la venida de Cristo también forma parte de este grupo. Y dice, ah, caray, bueno, esa era gente que conoció, pero no te olvides que la gracia de Dios estuvo sobre la tierra desde el inicio de la formación del mundo. Tan es así que estuvo en comunión con Adán. Hay muchas historias del Antiguo Testamento, que es el escenario donde Cristo todavía no existe en la tierra como parte de la historia, donde Dios les decía qué, cómo, cuándo y dónde hacerlo. De tal manera que la gracia de Dios y su misericordia ha estado desde antes de Cristo y hasta después de Cristo, pero el sacrificio de Cristo fue lo que nos dio libertad. ¿Ok? Esto está increíble, es algo bestial. ¿Por qué? Porque cuando Cristo te dice que vino para salvación y no para condenación, muchos se oponen al testimonio. Es decir, ¿no te ha tocado a alguien que le digas, oye, Cristo te ama? ¿De qué me hablas? Ese idiota, ese farsante, o peor aún, ¿de qué me hablas? Esas mentiras retrógradas, esas ideas pasadas de moda. Bro, no te estoy pidiendo nada. No te estoy diciendo nada, pero resulta que su espíritu se aviva desde adentro porque resulta que su maldad puede ser expuesta. Y a nadie le gusta que le saquen sus trapitos al sol. A nadie le gusta exhibir su personalidad. Entonces, pareciera que al decirle ven a Cristo es, oye, ven y obra bien. Pero no es el punto. El punto dice que con que solo creas es más que suficiente para que tengas vida eterna. Fíjate cómo Trapp escribe un texto respecto a esto. Trapp es un comentarista de la Biblia que ya falleció, fue de los años 50, me parece, ortodoxo, bastante metódico en su método de estudio. Y ve lo que comenta, era súper perro, se me parecen a las palabras de Juan actualizadas, ¿no? Ya es que Juan les decía, bola de víboras, ¿no? Y era bien manchadito el Juan. Bueno, Juan el Bautista, ve lo que dice Trapp respecto a este texto. Dice, el cielo es demasiado caliente para contener a las personas no regeneradas. Ningún perro sucio ha pisotado alguna vez ese pavimento de oro. Es una herencia sin mancha. Trapp lo que está queriendo decirte es, no va a haber una sola persona manchada en el cielo. Todas deben de ser limpiadas antes de ir al cielo. Y las que no sean limpiadas con la sangre de Cristo, vivirán las consecuencias de la condena. ¿Sí me explico? Esto es lo grande del comentario. Es decir, resume la esencia del versículo o de los versículos que hemos estado leyendo con respecto a cómo los hombres aman más las tinieblas. Cuando tú dices que los hombres aman más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, Jesús está tratando de explicarte que te mantiene ¿qué es lo que te mantiene alejado de la fe? Recuerda que la fe es la certeza de dónde vas a estar parado el día de mañana. Tú tienes fe, tienes la seguridad de que si hoy te cae un edificio encima, si sales y te muerde un perro rabioso y te mueres el día de mañana, ¿vas a estar en el cielo? ¿Tienes esa certeza? Deberías de tenerla. Si no la tienes, ponte a cuentas con Dios. Ya viste el requisito, es extremadamente sencillo. Creer en la obra que Él hizo. Te dice, pórtate bien. No, eso es mera consecuencia. Te dice, tráeme tus pecados a la cruz.
No, eso es mera consecuencia. Hay pecados que tú inclusive desconoces que son pecados y que Él en tu vida va a permitir que te sean revelados para que encuentres arrepentimiento respecto de ellos y te limpie desde afuera hacia adentro. Voy a hablarte de mi testimonio rápidamente. El primer pecado que era notoriamente visible en mí eran tres. Yo tenía tres notorios, o sea, muchos más no notorios, pero tres notorios clásicos. Todo el mundo los podría reconocer. Tomaba alcohol como si fuera un perro con sed. Fumaba como chacuaco desde los 12 años y lo dejé por ahí de los 25, que fue cuando me entregué a Cristo. Y el tercero era un mujeriego de primera. No paraba de las mujeres, eran mi delirio, mi pasión. Esas tres son notoriamente esclavitud, esclavitud, esclavitud. Son notoriamente pecado. Todos los tres sin ponerle mucho, ¿no? Además de eso, tenía otros ademanes muy bellos, ¿no? Como ser mentiroso y otras cosas horribles en mi vida. Pero parte de esto eran estas tres grandes. El primer regalo que Dios me dio fue quitarme el alcoholismo y el tabaquismo, los dos en un solo sentón. El día que Cristo vino a mi vida, fue el día que dejé de fumar. No te digo que fue el último día que fumé, pero sí fue el día que dejé de fumar, porque 3 meses después de eso, tomé un cigarro porque mi cuerpo anhelaba este aroma a tabaco, le di un llegue tan grande que acabé vomitándolo y jamás volví a tocar un cigarro. Ese fue el primer regalo de Dios. Y cuando limpió lo que yo pensaba que era mi pecado, porque normalmente la persona piensa que tiene un pecado y dice, no, es que claro, soy alcohólico, soy fumador y por supuesto tengo problemas con las mujeres, ¿no? Estos tres problemas me atormentan. Dios, límpiame de mi pecado. ¿Sabes? Casi los quitó así. Cuando empezó a trabajar en mi vida, empecé a notar los pecados poco visibles, como que era un señor muy mentiroso, como que me pasaba la autoridad de la ley por todos lados, como que daba mordidas a diestra y siniestra, y resulta ser que ya viéndolo en retrospectiva, era lo que la gente conoce, no te juntes con ese niño que es mala influencia, ese era yo. Tu mamá te diría eso de mí sin lugar a dudas. Te iba a abandonar en la borrachera, te iba a dejar tirado, seguramente te hubiera hecho alguna maldad. Y tendría razón tu mamá en no acercarte a mí en esa época. Lo que te quiero decir es que Dios toma estos ingredientes y te revela su verdadera identidad. Y cada día tiene el espacio de trabajar contigo en su misericordia. Cuando tú rechazas a Jesús por el simple hecho de escucharlo, preocúpate, porque seguramente tienes demasiada maldad que esconder. ¿Sí me explicó? Lo fuerte de lo que estoy hablando. Hay gente, mira, yo he encontrado gente que la evangelización de plano no le va, ¿no? O sea, a mí háblame de Cristo y te reviento. Órale. Pero es más fácil encontrar gente que a lo mejor un día tú notes en un cierto estado anímico y le ofrezcas orar por él. Es mucho más probable que todas las personas que conozcas te permitan orar por ellos. Y ese es un buen indicio. Tienen el espíritu hambriento, pero la intención incorrecta. No saben dónde buscar, pero anhelan al Señor. Y tú vas a hacer esa puerta que abra ese lugar, con una simple y sencilla oración por alguna necesidad que esa persona tiene. Ni siquiera lo vas a evangelizar, vas a permitir que Dios obre en su necesidad, de tal manera que eso sirva como evidencia para que su necesidad lo lleve a los pies de Cristo. Hemos hablado de que Jesús se mueve en medio de la iniquidad y en medio de la maldad. Por lo tanto, si alguien ni siquiera te acepta una oración en su momento de iniquidad más grande, preocúpate porque esa persona tiene el corazón tan duro como una piedra. Y hacerle cambiar su parecer no va a ser cosa de un segundo. Y está prácticamente condenado por la respuesta inmediata de su corazón al mensaje del Evangelio. Es así de sencillo y así de fácil. ¿Sí me expliqué? Entonces, quiero ser lo más claro en esto. Voy a poner ejemplos vamos a ponerlo así. Suponte que hay personas que dicen, no, es que, mira, es que, ¿sabes qué? Tienes que poner algo, vamos a ponerlo, las personas que se creen gente heroica. Esa es la primera que la rechaza. El primer rechazo nace por tu heroísmo. Hombre, o sea, ¿sabes?
Yo voy todos los días al albergue y le doy de comer a los mendigos, ¿no? Brother, por favor, estas personas que se sienten demasiado buenas, que parecen irrealmente buenas, normalmente son las más difíciles de llevar a los pies de Cristo porque no creen en su propia maldad, ¿vale? Hay otras que dicen, no, ¿sabes qué? Tus supersticiones, necesitas creer en algo, porque si no crees en ese algo, entonces no sabrías qué hacer. Esto se basa en el error de la superstición. Aquellas personas que creen que necesitamos de Dios porque necesitamos creer en algo. Y no al revés, necesitamos de Dios porque es la fuente de donde venimos, ¿no? Ahora, hay muchos que dicen, no, o sea, me hablas de historia y quieres un cambio en mi vida. No estoy pidiendo cambios, es que el problema es que jamás Dios te ha pedido un cambio. ¿Por qué crees que Dios no te pide el cambio? Porque eres incapaz de hacerlo. Tristemente, aunque decidiéramos cambiar, no sé si les ha tocado o esté yo tratando de inventarme una historia por ahí, pero no conocen a alguien que se casó con otra persona que durante el noviazgo cambió algún aspecto de su vida, pero en el matrimonio volvió a salir. Digo, no sé, a lo mejor a alguien le ha pasado, ¿no? A alguien que le hayan visto, que se han conocido, ¿no? Que de repente, por ejemplo, es que era flojísimo esta persona, pero cuando andábamos de novios, no, hombre, hasta basquetbolista, natación, hacía todos los deportes, pero se casan. No, hombre, hasta se levanta la playera y se mete la mano en el pantalón y se pone a comer palomitas todo el día y toda la noche. O sea, no cambió, sino que por conveniencia, conductualmente, restituyó una parte de su vida. Yo no conozco a nadie que haya podido cambiar genuinamente. Lo único que he visto es un Dios que cambia personas. Si ustedes ven algo diferente en mí, a lo mejor muchos no creen la historia de mi vida pasada, porque la verdad es que está muy atrás en mi vida, o sea, quedó hace 10 años atrás de mi vida. Pero si te la cuento hoy, no es para que pienses, chale, también tengo chance de hacer eso y hoy puedo regresar a los pies de Cristo. No sé si Dios me cuidó con una razón, no sé si estoy aquí con un propósito, pero sé que estoy a los pies de Cristo todos los días, porque si no, soy suficientemente débil. Es decir, tengo que estar demasiado pegado a Dios porque me considero de los más débiles en la carne. ¿Sí me explico? Tengo que estar constantemente alimentándome de su palabra porque claramente soy muy rápido para olvidar lo que me ha dicho. Y eso es lo que me sostiene a su lado. Por último, vámonos al 20 y al 21 y con esto terminamos. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y no hay una mejor referencia que te pueda ayudar que en la casa de mis papás. No manches, me acuerdo un chorro, una escena. Venían visitas y cada que venían visitas era todos rápido, por favor, tomen lo que vean en la sala porque está hecho un caos y hay platos tirados y hay zapatos volando y hay calcetines del hermano y era un desastre la sala constantemente. Cuando estábamos los 6 habitando ahí, los 6 hermanos más mis papás, esa sala era un caos. Y lo que hacíamos era rápidamente agarrar todo, apagar la luz de la cocina y aventar todo a la cocina. De tal manera que los invitados solo veían la sala y decían, ay, qué bonita está tu casa, ¿no? Bien ordenada. Pero si hubieran prendido la cocina, hubieran visto con sus ojos el desastre que había de ollas, quizá había calcetines en el fregadero, pues, o sea, me explico el nivel de desorden que habría. Entonces, cuando Dios te dice que Él es luz, justamente está hablando de la parte en la que va a iluminar tus obras. ¿Y sabes qué va a imagínate que tu vida ya no sea solo vista por tus ojos, sino que ahora Dios entrara en tus ojos y viera toda tu vida que has transcurrido. ¿Qué encontraría ahí? ¿Qué es lo que hoy Dios encontraría con su luz? Imagínate que prende la luz del cuarto principal o de la sala y bueno, ve unas palomitas tiradas por ahí, ve un sándwichito que dejó alguien mordido por ahí, pero sigue caminando, ¿no? ¿Y qué llega? Llega al cuarto principal, ¿no? Y prende la luz y ahí sí ya tenemos problemas.
Ve unas revistas guardadas por allá, ve una pistola guardada por allá, ve cosas que empiezan a iluminar la casa que tienes y cómo la tienes de cuidada. Y luego que decides que Jesús limpie esos rincones, hay un cajón en específico en el buró derecho de tu cabecera que tiene guardado ese cajón algo especial que no quieres que nadie sepa. Ese algo que te hace incomodarte todos los días. Ese algo que de verdad es algo tan atroz que no podrías ni siquiera decirlo. Que le dices, Dios, toca toda la casa, ya lo sucio por allá. Pero este cajón no lo muevas. A veces se nos olvida el cajón de la muerte. Guardamos la muerte en un cajón y la cerramos. Pero resulta que la muerte es inminente. La muerte va a ocurrir, te guste o no te guste. En tu vida, la muerte se va a presentar. Todos le tenemos un miedo natural a la muerte, pero aquellos que hemos decidido seguir al Señor, ese miedo se ayuda en entendimiento de que cuando muramos, seguiremos a la luz. Así que cuando pides a Dios que entre en tu vida, por eso tú le puedes hablar a la gente de Mahoma, del judaísmo, del maometismo, del musulmanismo, de lo que tú quieras. Pero en el momento que Cristo entra en la conversación, se vuelve controversial. ¿Por qué? Porque Cristo es luz y todo lo demás es actitud. La actitud puede ser sobrellevada. ¿Cómo llevar una vida placentera? El yoga, meditación, budismo, lo que tú quieras. Pero cuando entra Cristo en la escena, golpea tu vida y hay dos maneras de reaccionar. Con repudio o con solvencia. Diciendo sí o diciendo no. Y aquí es la práctica de nuestra fe. Cuando entra Dios, entra en la sala, ¿no? Tampoco seamos exagerados. Entra a la primer cuarto, ¿no? No seamos gandallas de que le abrimos hasta el último cajón porque no pasa. Pero sí dejamos que entre y a lo mejor está un poco sucio, pero ¿sabes? Dios va a tomar la escoba junto contigo y tú el trapeador y van a lavar y limpiar y dejar esa sala preciosa, presentable. Y cuando hayan terminado la sala, Dios te va a revelar que, híjole, ¿sabes qué? Nos falta el cuarto. ¿Sabes qué? La cocina la dejamos hecho un caos otra vez. Pero yo te ayudo. Déjame hacerlo contigo. Ese es el Dios que yo conozco. Un Dios que hizo en la luz de su mirada. Él es el foco de tu casa. Si tú lo invitas a tu casa, Él va a prender la luz y tú vas a poder ver la suciedad que hay en tu casa. Pero a nadie le gusta. A nadie le gusta ser expuesto. Por eso es que se vuelve tan difícil enfrentar la verdad de Dios. Así que lo último que te digo es esto. La verdad de todas las cosas radica en Dios. Porque aún la propia verdad que yo he crecido en mi vida puede ser una mentira. ¿Por qué digo esto? Culturalmente, voy a poner un ejemplo. Nosotros ¿cómo celebramos la Navidad? La Navidad la celebramos poniendo un arbolito en Navidad. Poniendo bota para Santa Claus y todo este tema. Pero si estudiamos un poco acerca de la Navidad, resulta ser que la Navidad es una fiesta pagana y el árbol representa una idolatría gigantesca. Mole, Doña María. ¡Qué locura! ¿Por qué hacemos esto? Por costumbre, tradición y comunión. Porque seríamos los raritos si no pusiéramos el árbol, ¿verdad? También seríamos los raros si no nos diéramos regalos. O también seríamos los raros si los Santa Claus no le trajera regalos a mi hijo. Pero esto no es por convicción, es por tradición. Así que nuestra verdad creciente puede ser una mentira ferviente. El problema en Cristo es que para limpiar la casa, lo primero que debemos hacer es dejarle entrar. Lo segundo que debemos hacer es pedirle que nos ayude a limpiar. Y lo tercero que debemos de hacer es estar dispuestos a limpiar. Hay mucha gente que no le gusta limpiar su casa, que le permite la entrada a Cristo y dice, bueno, camina aquí, soy acumulador, tranquilo, camina sobre las cajas, Jesús, y ahí te vas moviendo, porque yo soy acumulador y yo aquí tengo de sobra, hasta para aventar. Y no le interesa limpiar su casa, solo quiere que Jesús ande divagando por ahí. Déjame decirte esto, si tu casa no está limpia, no vas al cielo.
Tu casa tiene que estar limpia. Tienes que dejar que Dios haga su obra en tu vida para que tú puedas hacer la obra para la que fuiste diseñado desde un inicio. ¿Sale? Y Jesús te dice, mi tiempo ¿vale o no vale para ti? Si tú practicas la verdad, ¿y a qué me refiero con practicar la verdad? El que practica la verdad vive a la altura de lo que se sabe. Dodds, que es un comentarista de la Biblia, dice, practicar la verdad es en todo caso vivir a la altura de lo que uno sabe, vivir una vida honesta de conciencia. Y por si no lo sabías, el primer modelo en el que Dios habla es en la conciencia. Ningún otro espécimen vivo tiene conciencia, para que lo sepas. Tiene instinto. O sea, por ejemplo, un perro se reproduce por instinto, ¿no? Y no es pecado porque él no conoce de la conciencia. La conciencia que tú y yo adquirimos es la primera manera en la que Dios se comunica. Cuando sabes en tu conciencia que estás haciendo algo malo, es Dios tocándote en la puerta diciendo, ¡hey! No salgas porque vas a abrir la puerta y va a entrar toda la basura a la casa. No la abras, no abras las ventanas a la mitad de la tormenta. Esa conciencia que Dios te dio es una de las 1000 maneras en las que Dios se va a comunicar contigo. Pero aquellos que escogen y prefieren la oscuridad para que sus obras sigan y mantengan en oculto, voy a pensar algo. ¿Tú crees que las personas, voy a hacerlo muy evidente, están en el gobierno, en altos puestos, les gustaría abrir su puerta a la luz? ¿Tú sabes lo que encontraría Dios ahí? Cadáveres, desviaciones sexuales exóticas. No, yo ni siquiera me quiero pensar qué es lo que pasaría si Dios abriera la luz de una de esas casas. Pero quiere hacerlo para limpiarla. Así que, por favor, no dejes que tu casa se llene de tanta basura que no quieras abrirle la puerta a Dios, porque entonces vas a permitir que el pecado sea la sombra en donde quieras vivir. Y recuerda esto, la sombra es la que condena al hombre y la sombra no la produce Dios porque Dios es fuente de luz. Así que si tú eres condenado, no culpes a Dios por tu condena. Cúlpate a ti por no haber decidido correctamente. Porque Dios estuvo ahí todo el tiempo llamando a tu puerta para que tú lo dejaras entrar. Y Dios quiere que entre en tu vida, abras la casa y le dejes ir hasta el último cajón que tienes guardado con llave y barra de seguridad. Ese cajón que nadie más conoce, que ni tu propia familia hasta allá quiere llegar contigo. Quiere tener la máxima expresión de intimidad contigo. Así que si aún tienes tu casa sucia, oremos porque esa casa sea limpiada en el nombre de Jesús. Señor, yo te pido, Padre, que tú limpies cada una de nuestras casas. Sabemos, Padre, que a veces se nos cae el florero y dejamos por ahí todo regado, Señor. Pero queremos que tú vengas con esa autoridad celestial y tomes tu escoba, Señor, tu recogedor y limpies la casa nuevamente. Es más, no te quedas ahí, Señor. Traes un nuevo florero mucho más brillante, mucho más bonito, mucho más limpio que el que estaba antes. Remodela junto con nosotros, Señor, nuestro espacio. No permitas, Señor, que ninguno de los aspectos de nuestra vida manche nuestra casa. Cuida nuestra mente de ser engañada. Cuida nuestra mente de tener recuerdos perversos. Cuida nuestra mente, Señor, de obrar en nuestra contra. Queremos obrar en tu favor por los siglos de los siglos, Señor, porque confiamos en que nos veremos cara a cara el día que ya no estemos en esta tierra. El día en que la segunda venida se haga realidad y tu Hijo esté presente en la obra y levante primero los suyos y nos diga, ven, te conozco. Y no nos aparte de él y nos diga, apártate de mí, maldito, no te conozco. Y nos maldiga en ese día. Padre, bendecimos tu nombre y queremos ser tus hijos por la eternidad. No por lo que nos resta de vida, sino por lo que nos resta de eternidad. Gracias, Padre, por tu obra, en el nombre de Jesús. Tengo todo, eres todo lo que necesito.
mis fuerzas, tú guías mis pasos. Cántale al Señor con todo tu corazón. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuévanos, Padre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Señor, recíbenos en tu casa, Padre. Recíbenos en tu casa, Señor, que es mejor que la nuestra. Bendito seas, Padre. En tus brazos, cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa. Recíbeme, Señor, en casa, Padre Santo. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, tú recibes en casa para siempre. Dios, Padre, gracias, Señor. Gracias por la obra que hiciste en la cruz, Padre Santo. Bendigo tu nombre, Señor. Bendigo a tu Hijo. Bendigo la vida de aquellos que Que escuchan. pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me enfrentas y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Recíbeme en casa, Padre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Gracias, amado Espíritu Santo, por tu obra en la cruz, Señor, que has hecho que todo valga la pena, porque nunca dejas, Señor, de ser. ¡Qué bendición, qué bendición! Déjenme les quito el silencio a todos para que puedan abrir sus micrófonos. Por mi parte ha sido todo por este día. La neta es que les amo y voy a pausar la grabación. Todavía no estamos despedidos.